Hola amigos de Contexto, como cada día estamos aquí acompañándolos a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche y por supuesto en nuestro canal de YouTube CTXT rayita abajo RD, donde siempre los invitamos a suscribirse. Hoy Julio Ortega Tous y yo hemos escogido hablar sobre una posible reforma fiscal de la que tanto se ha hablado desde hace ya, años. Tenemos 2 o 3 años, si no mucho más, hablando de lo que sería una reforma integral. Bueno, se hizo Porque una en el 2012. sí, pero eso te iba a decir, pero siempre se dice cuando se hace que no es integral y que se debe de hacer una verdadera reforma integral que dinamice la economía y muchísimos adjetivos se le pone. Justamente ahora, después de la visita del Fondo Monetario Internacional, una visita de rutina, pues se dice que el fondo también recomendó un ajuste fiscal para pues poder hacer frente a lo que es la deuda que tenemos. Vamos a ver, porque también el CRES, justo lo mencionamos, además nuestro invitado es el investigador económico de la CRES y han trabajado mucho en lo que sería un proyecto de reforma fiscal integral, como ellos le llaman y muchos le llaman, y es bueno también que Miguel Collado, quien es nuestro invitado de hoy, economista e investigador, un muchacho con mucha experiencia en este sentido, nos explique lo que es una reforma integral y cuál es la diferencia de una reforma fiscal. También señalo de paso, justamente hemos visto en los diarios cómo se da como una noticia negativa que Julio Iglesias se retira Inversiones. sus inversiones y propiedades en Punta Cana. Y eso, según el diario español, lo hace por los altos impuestos que se pagan Sin en la embargo, República llega Donald Dominicana. Trump, Bueno, el llega, grupo Trump. sí, pero el grupo Trump, primero que ya estaba un poco aquí, No, no, en Punta no. En Cana. 2007 anunció un proyecto que Sí, no se realizó sí, y ahora lo anuncia como un proyecto ya sí, en sí, firme. sí. De hecho, no sé si habrá alguna relación, pero el Ministerio de Turismo cambió Las las regulaciones. regulaciones sobre altura de los edificios de 4 pisos máximo a 22. Lo que tendremos que hacer también un programa de eso, porque no todos los turísticos, por llamarlo de alguna manera, están de acuerdo, porque que se cambie en una sola zona puede afectar pues el valor de la tierra y la rentabilidad de otros proyectos. Pero eso lo vamos Así a... es. Hay un aspecto también que yo quiero resaltar y es la razón por este programa y es, eh, mucho se ha hablado de la reforma integral, de la reforma fiscal, del pacto fiscal que está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, las autoridades del sector económico han declarado de que su objetivo no es ahora mismo una reforma fiscal, sino una mejora administrativa de la gestión de los tributos existentes. Sí. Y con esto, el año pasado lograron llevar la presión fiscal a un 15% del PIB, Sí. lo cual no es mucho, pero es un poco más del 13,5, 14 que Es teníamos. bastante, punto y medio. Un punto más o menos. Y entonces ese es un tema que quisiéramos conversar también con el invitado, el señor Collado, para ver la opinión del CRES sobre el tema de mejora administrativa o reforma fiscal. Bienvenido, Miguel. Buenos días, Ustedes han buenas, trabajado mucho, me consta, y tú personalmente, en este tema de reforma fiscal, mejora administrativa. ¿Tú crees que con una mejora administrativa será suficiente en este momento para que podamos hacerle frente a lo que es el peso de la deuda? No, miren, cuando hablamos de reformas fiscales en la República Dominicana, y ya que ustedes estaban en la introducción hablando de específicamente reformas integrales, tenemos que hablar no solamente de la parte tributaria de las recaudaciones, sino también del gasto. Es un componente importantísimo y de hecho la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, en el párrafo 36, en lo relacionado al pacto fiscal, dice que debe hacerse con una ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el manejo de las finanzas públicas debe ser responsable, debe ser ordenado. Y para eso, precisamente el CRES se adelantó hace tiempo, ya en 2013, introdujimos, bueno, por medio de
unos 5 legisladores, 5 diputados, introdujeron un proyecto de ley que elaboró nuestra institución junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, de una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Y también elaboramos un anteproyecto de ley, ese no ha sido introducido al Congreso, de una reforma integral al Código Tributario de República Dominicana junto con Francisco Canaguati, un experto tributario que fue una persona que tuvo un importante protagonismo en el año 1992 con la aprobación del Código Tributario de esa época. Eso es preámbulo y para que la gente entienda cuál es el trabajo más o menos que hemos hecho desde el CRECE, venimos realizando, reitero, desde 2013 para acá. No creo que con reformas administrativas vayamos a alcanzar las metas que desean las autoridades de mayor presión fiscal o tributaria específicamente, porque la tributaria en sí todavía permanece en poco más de 14%. O sea, no es tanto, si la vemos la fiscal, como tú decías, Julio, bueno, es un número más grande, pero la tributaria específicamente, la que proviene de las recaudaciones tributarias, todavía no alcanza lo que hubiésemos logrado con una reforma como la que propone el CRES y lo que decía la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en el 2016 ya hubiésemos tenido una presión tributaria de 18%. Entonces, lo que vemos es muchas quejas de comerciantes, de asociaciones empresariales, con relación a la forma como se está administrando, cómo se está llevando a cabo la administración tributaria, cómo se está desenvolviendo o presentándose hacia esta gente. Y nosotros entendemos desde el CRES que si aquí se aplicara toda la mano dura, serían muchas empresas que estarían en la informalidad o tendrían que dejar de existir. Y las cifras más recientes del Banco Central, tan recientes como la semana pasada, indican que la informalidad laboral, que es una medida muy buena, una aproximación para entender cuál es la informalidad en toda la economía, es cercana al 59% todavía. Cuando tú hablas de que hay sí, empresas que tendrían que cerrar, ¿tú te refieres a empresas que son informales y deben formalizarse o a empresas que tributan pero no lo que deberían de tributar? Hay de las dos clases, definitivamente. O sea, miren, es muy oneroso el sistema tributario dominicano y ahora más cuando se compara a nivel internacional. Vemos los países de la OECD, que tanto se usan para comparaciones, ya tienen tasas de tributación corporativa inferior al 25%. Ya el promedio anda por 24.1 aproximadamente, luego de la reducción reciente de Estados Unidos. Y sin esa reducción ya estaban por menos del 25%. Nosotros estamos en 27%, y no solamente que estamos en 27%, es que cumplir con la normativa, los adelantos de que usted tiene que pagar el ITEVIS sin haber cobrado todavía la venta que realizó, los 12 anticipos, que sí, en otros países hay anticipos, y aquí teníamos anticipos anteriormente, pero teníamos 3. Podríamos llegar a 4, uno trimestral. Pero, además que fue una medida supuestamente transitoria. Como muchas cosas pueden pasar aquí transitoriamente. No hay nada más permanente que lo transitorio, decía un amigo mío. Mira, en la 253-12, en la ley que se aprobó. De hecho, el ITEVIS de 18 fue también es transitorio. Debió haber bajado. Claro, decía que cuando se llegara a un 16 a cierto nivel de presión 16%. tributaria, pero no se ha alcanzado, exactamente. Y entonces cuando tú hablas de que tenemos más presión fiscal, nos tenemos que ir a la pausa, pero me respondes en el próximo segmento. ¿Cómo no? Cuando hablamos de que tenemos más presión fiscal que otros países y que hay medidas transitorias e injustas como el anticipo, por ejemplo, ¿cómo vamos a alcanzar del ITEVIS y no solamente del ITEVIS, el impuesto sobre la renta? Claro, el impuesto sobre la renta. Y no fue transitorio, eso fue permanente en la reforma del 2002. No, entonces, en la anterior. ¿Cómo vamos a alcanzar? Se estableció a principios de los 2000. ¿Cómo vamos a alcanzar, Miguel, un aumento del 14 al 18 de presión tributaria? Vámonos a la Vamos pausa. a hablar de eso. Perdón, antes que vayamos a la pausa. Y lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, es que debe llegar al 25 de aquí al 2025. El muñequito del WhatsApp. Vámonos a la pausa.
Muy bien, amigos, seguimos analizando el tema de reforma fiscal o mejora administrativa en cuanto a estrategia de corto y mediano plazo para sustentar la viabilidad de las finanzas públicas dominicanas. Y estábamos conversando sobre la propuesta que hizo el CRES, tanto de una ley de responsabilidad fiscal, pero también sobre unos esquemas de reforma fiscal que se hicieron en el 2012, que ustedes presentaron, ¿no? Presentamos uno en 2012 y luego trabajamos con Francisco Canaguate y presentamos un 2015 y una reforma integral al Código Tributario, que es un anteproyecto de ley que se puede introducir inmediatamente si quisiera y discutir en el Congreso. En este sentido, uno de los problemas vamos a decir, la fiscalidad dominicana, primero es lo débil que es la presión fiscal en general, pero también lo oneroso, como tú decías, que es para ciertos sectores la estructura de la fiscalidad dominicana en la parte de la administración tributaria. Es una contradicción. Pocos ingresos, pero muchas cargas y mucha presión. Entonces, hay varios temas con relación a este. Hay uno que es el de la evasión fiscal, hay otro que es la elusión tributaria, el tema de la presión como tal y el gasto tributario, que se ha hablado tanto y que la gente no entiende muy bien qué es esto de gasto tributario. En realidad son las exoneraciones, como se conocen popularmente, pero esas exoneraciones, según la teoría económica, se constituye en un gasto que el Estado cede a sectores económicos determinados para estimularlos. Exacto, eso supuestamente es para estimular. Claro que sí. Entonces tenemos un videíto de la CEPAL, muy corto, de 1 minuto, en donde la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, recomienda a los Estados miembros combatir la evasión fiscal. Por favor, vamos a ver esto para seguir conversando con Miguel Collado. Diario La Razón de Bolivia, en su versión web, informa: CEPAL pide acabar con la evasión fiscal. Y es que la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcenas, dijo en reciente entrevista que la clave para afrontar sin grandes costos la crisis económica en la región es luchar contra la evasión y elusión fiscal, que, oigan ustedes bien, anualmente le cuesta a estos países del hemisferio 320.000 millones de dólares y equivale a su vez al 6,7% del Producto Interno Bruto total. La sociedad se está tomando este problema muy en serio. Hoy en día en todos los países se habla de corrupción e impunidad y lo que está detrás son los privilegios fiscales, sostuvo. La clave es pasar de una cultura del privilegio a otra de mayor igualdad. Las reformas tienen que ser más profundas, sentenció la responsable de esta Comisión de Naciones Unidas desde hace 8 años. Muy bien, ahí veíamos la opinión de la secretaria ejecutiva de CEPAL, Comisión Económica para América Latina, sobre la relación entre evasión fiscal, que es una cifra monstruosa la que escuché ahí, 320.000 millones de dólares en la región. Que no es evasión, son exenciones, perdón, Julio, sí, aclaremos. Sí. Sí. Pero ahí hablaba de evasión. Evasión y exenciones son dos cosas distintas. El gasto tributario aquí es de un 6% del PIB, más o menos. Más de 250.000 millones. Sí, más o menos 6.1% del PIB. Oye, pero es mucho. Aquí, sí, es alto. Bien. Es alto, pero a mí me no encanta, es el más alto de América Latina. No. Y a mí me encantaría puntualizar algo con relación a las exenciones, a lo que llaman gasto fiscal y eso. Mira, podemos tener dos enfoques, uno meramente tributario fiscalista de recaudaciones y es decir que eso es un gasto y bueno, vamos a reducirlo, u otro que nosotros consideramos más importante y es de fundamento. ¿Por qué tenemos exenciones fiscales? ¿Por qué existen eso? Cuando en República Dominicana, por ejemplo, en 1992, cuando tuvimos la reforma tributaria, se eliminaron, sí. La gran mayoría, no todos. Y la zona franca no. Y hubo, si tú ves las estadísticas de turismo, por ejemplo, tuvieron un importantísimo crecimiento. Tú ves la tasa de crecimiento en el número de habitaciones hoteleras y fue significativo, solamente por ponerte un ejemplo. Entonces, nosotros desde el CRES entendemos que tú puedes tener esos dos enfoques, decir, mira, esto está costando, o decir,
por qué las tenemos y cómo debemos reformar en consecuencia. De administrar. ¿Qué fue lo que hicimos en un momento? Sí, entonces, mira, vamos por partes, porque tú mencionabas otros elementos que también me parecen importantísimos discutir, y uno es relacionado con la presión tributaria, pero a mí me gustaría enfatizar aquí cuánto los dominicanos estamos pagando con relación a los otros países en impuestos. ¿Y a qué me refiero? Cuando comparamos la presión tributaria con los demás países de América Latina, lo que vemos es que en estos países incluyen ingresos de la seguridad social, lo cual no sucede en República Dominicana. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de capitalización individual. Privado. Sí. Correcto. Eso no es Y por pública. eso es tan No es elevada la público, recaudación. en otros países sí lo suman, y que también sucede en esos otros países, que hay importantísima participación del Estado en las mineras, en petroleras. Entonces tú tienes eso, o como ingreso por participación, reitero, o sea, son de las acciones que tiene el Estado, o como royalty u otra forma de ingreso, o como mismas exportaciones también. Y cuando lo sumas a la presión tributaria te crean una distorsión. Nosotros en el CRES hemos hecho en 2 ocasiones el ejercicio, cada vez que salen los datos de la OECD y el BID de la presión tributaria en los demás países, y lo que tú puedes ver es que los dominicanos pagamos de impuestos puramente, es decir, esa presión tributaria es 97 tanto por ciento, casi 98%. De lo que pagan ellos. No, es impuesto propiamente. En otros países es un porcentaje menor, es un porcentaje que es impuesto o que es seguridad social, que en realidad debe tener un destino específico, Claro. o son royalty, otro tipo de ingresos por concepto de explotaciones mineras. Entonces, los dominicanos ya están siendo bastante gravados. Bueno, pero dicen, algunos argumentan, sigue siendo baja la presión tributaria a pesar de ese argumento, que es muy válido. ¿Qué pasó en República Dominicana en los 90 precisamente? Acabamos de salir de una crisis cuando tuvimos las reformas. El 90. Y no solamente una crisis, a mí me gustaría recalcar que tuvimos desde inicio de los 80 hasta el 91, tuvimos por lo menos 3 crisis importantísimas. Éramos una economía con un desempleo de más de 20%, habíamos tenido una inflación que en ese momento llegó al más del 100% a finales de los 90. Era una economía cerrada, no teníamos los niveles de tecnificación ni educación, el empresariado no tenía el know-how que tiene ahora. Sin embargo, tuvimos las reformas estructurales, y una importantísima entre ellas fue la que hemos mencionado, la del Código Tributario, que bajó la tasa del impuesto sobre la renta a 25%. Ahora la tenemos en 27%. Y los aranceles también bajaron. Bajaron los aranceles, se abrió la economía. ¿Y qué sucedió con el desempleo? Bajó de más de 20% a una tasa de 13 y tanto por ciento, que es más o menos similar a la que hemos tenido en desempleo ampliado. El ingreso real se incrementó muchísimo, la pobreza se redujo, y algo muy significativo, todo eso se logró y se redujo el endeudamiento público en 28% en esa O sea que década, fue con muy menor positivo presión tributaria que la la que tenemos reducción. ahora. ¿Por qué? Porque se hicieron las reformas estructurales, y ahí quiero enlazar con el comentario que hacía al inicio de este segmento, y está relacionado. Vamos a ver los fundamentos de la economía. ¿Por qué se están demandando estas exenciones que sí entendemos son privilegios para algunos sectores? Porque la tienen algunos y no la tienen otros. Pero ¿qué está pasando en la economía? ¿Cuáles son las distorsiones? ¿Cuáles son los costos que hacen que para tú poder producir, venir a arriesgarte a invertir en República Dominicana, paréntesis, un país que tiene desde el año 2015, cuando debió haber sido discutido, aprobado este pacto fiscal, tiene pendiente una reforma tributaria? Es un riesgo para el inversionista. Este país con altos costos, con inestabilidad en las normativas, pongo ese ejemplo. Entonces tenemos esas exenciones, realicemos reformas, corrijamos las distorsiones, hablando de esos- bajemos los costos, y con esto termino, perdón, Julio, de transporte, los costos de combustibles, terminemos por fin con el tema eléctrico, entre otros muchos costos, y hagámosle frente al tema tributario y desmontemos las exenciones en ese sentido. Y la propuesta de CRES lo que hace es que se garantizan las exenciones, los derechos adquiridos, pero no se otorgarían nuevas, pero bajo un esquema de simplificación
del sistema tributario de bajas tasas y de ampliación de bases. Hablando de ese tema, la pregunta sería, ¿cuál es la propuesta del CRES en cuanto a tasas y en cuanto a presión fiscal? Es decir, ¿ustedes quieren que suba, que se estabilice o que baje la presión fiscal? ¿Ustedes quieren, por ejemplo, tasas de impuestos sobre la renta más bajas? ¿Ustedes quieren un IVA, que es el ITEVIS, más bajo, o quieren un IVA diferenciado o no? Es decir, ¿cuál es la propuesta en resumen del CRES? Nos vamos a la pausa Ok. y volvemos, Y al volvemos próximo con segmento. esto. Perfecto, muy bien. Bueno, queremos conocer, le preguntaba Julio a Miguel Collado, Di Franco, ¿cuál es la propuesta de la CRES? Ustedes llevan ya mucho tiempo trabajando en esta propuesta y realmente han tenido, la han expuesto, ha estado a punto de llegar a lo que son las cámaras. ¿Qué es lo que ustedes proponen, Miguel? Nosotros proponemos que si queremos incrementar la presión tributaria, pero ante todo, si queremos crear las condiciones para que eso suceda, ¿y cuáles son las condiciones? Serían reducir la informalidad, reducir los incentivos a la evasión y a la elusión, pues no podemos seguir haciendo lo que venimos realizando constantemente desde inicio desde el año 2000 concretamente. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Que lo que se ha venido haciendo, y me refiero, es a crear nuevos gravámenes, nuevos tributos e incrementar las tasas de los ya existentes. Y ese es el ejemplo más palpable, fue la ley 253-12, que la gente entienda que esa fue la mayor modificación impositiva que se ha hecho en el país en la historia moderna. En 2004 también hubo una modificación. Hubo una modificación, pero no tan importante, pienso yo, como Era para ganar dos puntos y medio del PIB. 253-12, que por lo menos esta tocó prácticamente todos los tributos. Entonces, lo que quiero decir es, vamos a hacer algo diferente. ¿Y qué es diferente a lo que se ha venido haciendo? Lo que dio resultado en República Dominicana en los 90, que ya lo hemos venido Pero una economía hablando. muy cerrada. Una economía... Esta es una economía muy abierta, es muy distinta. Pero con una informalidad altísima. Tú tienes prácticamente 6 personas de cada 10 que están trabajando en la informalidad. Sí. ¿Y cómo tú quieres incorporar a esa masa de trabajadores, pero no solamente esa masa de trabajadores, sino los ingresos relacionados con las empresas donde ellos trabajan? Y quieres desmontar las exenciones, bueno, pues tienes que hacer algo totalmente diferente. ¿Y cuál sería la alternativa? Si me permiten, para darle la opinión. Esa es la idea. Precisamente. Sería reducir el impuesto sobre la renta, la tasa. Nosotros estamos proponiendo una tasa para inicial de 20%. Como les decía, los países de la OECD andan por 24%, Estados Unidos anda 21, ahora mismo 21%. Sería para iniciar el ITEVIS, tendría que ser ampliada la base, como ya muchos sectores lo han reconocido y lo están diciendo que es una necesidad de hacerlo, pero a una tasa del 10. No podemos tener una tasa del 18, y que la gente tenga presente que ahora mismo en el componente de costo, en esa parte que no pueden compensar los empresarios, se le está cargando 16 o 18% a los productos que están consumiendo actualmente. Se eliminarían una serie de impuestos súper distorsionadores que tenemos en la economía. Un solo ejemplo es el de las transacciones bancarias. Eso es absurdo. Sí. Eso contribuye a la misma informalidad. Por supuesto. Las mismas autoridades monetarias se han reconocido públicamente. Sí, ellos están opuestos al tema. Eso y el tema de impuestos al ahorro. En un país donde la proporción de inversión con relación al Producto Interno Bruto viene cayendo en los últimos años, un país que necesita mayor inversión, que tiene un clima de negocio que se le dificulta atraer capitales extranjeros para invertir, saludables, para quedarse en el largo plazo, que no sea a través de exenciones tributarias, y necesita internamente crear más ahorro para que haya más recursos además destinados que es un dinero a la que ya ha pagado impuestos. Es un dinero que ha pagado impuestos. La doble tributación. El llamado impuesto al ahorro, en realidad lo que hace es que le pone un impuesto a la renta del ahorro. Sí, a la renta del ahorro. Y es un impuesto sobre la renta. No veo la diferenciación en tú ganar
X cantidad, un 10, un 15%. En un negocio que ganarlo ahí. En un negocio que ganártelo en una renta de depósitos, ya sea en la bolsa o en la banca o en donde sea. Hay que diferenciar el impuesto a ahorro, evidentemente yo estoy opuesto a él, y otra cosa es el impuesto a el rendimiento, la renta que produce el ahorro, que es distinto. Entonces estaríamos incentivando la inversión financiera en lugar de la inversión productiva. Yo lo que pienso es que ese dinero no se queda parqueado ahí, ese dinero va a inversión. Sí, es No, verdad. pero yo lo que te digo, vamos a suponer que sería una tasa de un 15 yo entiendo o de un 20. No, yo entiendo perfectamente tu argumento, pero ese dinero que está en el banco, ¿qué hace el banco? El lo dinero presta. que tú depositas No. lo presta. Sí, pero no es al banco que se le pone el impuesto, es al que recibe. Sí. Pero la gente el deja de rendimiento. invertir. Pero la ¿no? gente- Pero la gente No, no. la gente- gente lo consume, ¿verdad? Pero la gente- bueno, Porque son ahorristas individuales. Podríamos discutir eso si tú quieres, pero mira, mientras menos distorsiones tú tengas, y yo creo que definitivamente esa es una de las que tenemos y yo estoy de acuerdo. Vamos a grabar en la fuente los ingresos, vamos a grabarlo cuando se generan, ya sea yo como individuo, se me grabe mi impuesto como asalariado, yo pago, aquel como empresario paga el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias en su empresa, y vamos a hacerlo sobre la renta de la manera más sencilla posible, o por la fuente, mejor dicho, vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible, con las tasas más bajas que podamos. Y con esa estructura, Hubiésemos proponen. alcanzado una, y perdona que te interrumpa, pero yo me imagino que por donde no, va la la presión, pregunta, ¿cuál sería? la presión tributaria hubiese sido superior al 18% en el 2016, ¿Y cómo? Ajá, ¿y cómo? Bajando tasas y ampliando subiendo las presión. bases, ampliando las bases. Ustedes tienen los cálculos hechos de que así sería. Así sería. Así hubiese Mira, sido. reitero, tú tienes una economía con mucho potencial de inversión todavía. Estamos hablando de que hay mucha incertidumbre, tú tienes muchas inversiones en sistemas que están, o en sectores que están plenamente beneficiados de exenciones. Tienes una informalidad altísima y esta es una economía con muchísimo potencial para crecer. Eso es por un lado. Y por el otro, la administración tributaria, que ahora está haciendo un importantísimo esfuerzo, sería mucho, pero mucho más fácil poder entrar y ser más efectivo recaudando impuestos. Porque además Con de un la sistema- presión, Porque es un sistema costoso el que tenemos ahora para el contribuyente. a eso voy. Aquí Difícil. es difícil complicado. administrar, es difícil administrar. Tú tienes que difícil. tener un ejército Sí. de contadores y asesores Exacto, con uno tributarios. solo, un pequeñitico negocio no puede. Entonces la ganancia se va en lo que tú pagas, Entonces, Es decir, aquí no hay ganancia en este país. Bueno, yo me estoy refiriendo, Julio. Nadie gana. No, Julio. Me estoy refiriendo a compañías muy pequeñas de único dueño que tienen Y son las que más hay. Por eso, que tienen una renta muy baja y que apenas sobreviven. Y usted que está viendo el programa debe de identificarse conmigo, que tienen muy poca ganancia y tiene que pagar no un contable, a veces hay que pagar 3, porque es tan complicado y lo que usted se va a ganar se le va en eso. Y ese es el problema de las clases medias, porque el que tiene mucho dinero no tiene ese problema y el que tiene muy poco tampoco. Entonces, ese es el problema de las clases medias en nuestro país. El costo lo sienten menos tal vez otros, pero a todos nos afecta. Estoy Claro. contigo totalmente de acuerdo. Mientras más pequeño tú eres en tu estructura de costos, representa una proporción mayor esas personas que necesitas contratar para poder cumplir con la administración tributaria. Pero también lo que quería decir es que a la administración tributaria misma se le hace más difícil poder cobrar impuestos con la estructura que tenemos actualmente. O sea que a ellos también. Les beneficiaría muchísimo. Ahí yo me recuerdo- Si tú no tienes tasa diferencia, por ejemplo, en el ITEVI, Claro, es verdad. No, aquí no hay. tienes 16, 18. Sí, pero aquí hay por transición. Y tienes, por transición. y tienes muchas Que debería exenciones. haber, a mi entender. Tienes muchas exenciones, 0% tienes. Que ahí, por muchos ahí se artículos. No, cuelan ese sí. también. Entonces- Eso sí, lo del 0% es un problema. Es un problema. Es el mayor de los problemas. Es un Ahora, tú problema. tener 2 o 3 tasas distintas para, por ejemplo, poder grabar actividades de servicio como
educación privada. Bueno, educación privada yo no como- creo que se deba de grabar. Claro que Nosotros, sí, claro que sí, eso todo es de- debe grabarse. En nuestra propuesta no están pensados ni los servicios de salud ni de educación. Para Ni mí los eso sería medicamentos terrible. tampoco. Los medicamentos sí estarían Y, grabados. y la educación no. Y la educación no, Privada. ni los servicios de salud, no, ninguna estaría grabada. No, Bueno, no, con pero lo es que caro. no, No, porque no es entendemos. una actividad rentable. Aquí nadie tiene una escuela privada para perder dinero, ganan mucha Sí, plata. pero y Tevis sobre el pago de mi hijo, de la matrícula Sí. en el Sí. señores, es fuerte porque Básicamente, para evitar esas distorsiones, el enfoque está, las distorsiones de tener en sectores productivos o de comercio donde tú tienes un producto y tienes otro. Este Que está no- grabado al 18 y este al 0. Nuestra propuesta lo que incluiría sería Todo al 10. los bienes al 10, solamente animales, vivos y plantas al 10, reitero, no al 18 o al 16 como tenemos ahora, pero se mantendrían muchas exenciones en la parte de esos servicios que consideramos esenciales. por ejemplo, Por ejemplo, el caso de salud, Exacto, educación, educación. etcétera. Sí. bueno, otros países de hecho tienen una educación pública muy aceptable e incluso dan retorno de pago de impuestos por tener los hijos en el colegio. O sea que esto es algo que se ve en muchas Pero partes tú lo del puedes mundo. deducir también. Bueno, pero Todo. entonces que se haga. Tú lo deduces. Y aquí se deduce el pago que tú haces por tus hijos, Es hasta muy un monto poco, sí, máximo. sí. Sí, hay es una- deducible. hay Que ese una era ley. otro tema. Yo recuerdo, estando yo en la administración pública, y con estos puntos cerramos, yo propuse en el año 2004, no, en el año 98, 99, que se estaba discutiendo una reforma fiscal que nunca llegó, que hiciéramos una reducción del impuesto sobre la renta a las empresas y a las personas a un 10%, pero sin ninguna deducción. Nos dijeron que no. El CONEP dijo que no. Que ellos prefieren el 27 o el 25, pero con deducciones. Wow. Ok. Es decir, es un toma y daca también. Es decir, si tú eliminas todas las deducciones, es una tasa bruta prácticamente que tú tienes, de un 10%, que tú no puedas deducir intereses, que no puedas deducir todas las deducciones que se hacen por al impuesto sobre la renta, sería una tasa efectiva sobre la renta real, pero baja. Eso fue lo que hizo Irlanda. No sé si conoces el caso de Irlanda, seguro que ustedes lo conocen. Irlanda bajó la tasa efectiva a un 12 y las deducciones prácticamente se eliminaron. Sí, bueno, ahora mismo la tasa efectiva anda por 18% en este país. Y nosotros lo que proponemos es, como te decía, acercarla al 20% con una mayor eficiencia tributaria, eliminando exenciones. Bueno, pues tú tendrías algo más cercano a la tasa efectiva actualmente. Tenemos que ir a una pausa. Un poco superior. Tenemos que ir a una pausa, perdón, y volvemos con el mismo tema Bien. de inmediato. Muy bien. Muy bien, amigos, regresamos conversando con el tema de mejora administrativa o reforma integral fiscal en la República Dominicana. La reforma fiscal incluye no solamente los ingresos, incluye el gasto, que es algo sumamente importante. Es decir, la gente a veces oye hablar de reforma fiscal y entiende que es más impuestos o transformar los impuestos. No. Debería una reforma fiscal incluir cómo se gasta lo que se recauda y en qué se gasta. Y que por eso es que la gente no quiere pagar, porque encuentra que se y unos desperdicia mayores el controles dinero. sociales Claro. a ese gasto, no solamente del gobierno como tal, sino también de la sociedad civil, de las instituciones, del Congreso, en general. Fíjense que, por ejemplo, en otras sociedades, si no hay un acuerdo congresional, en los Estados Unidos se cierra el gobierno. Sí. Y quien determina el presupuesto es el gobierno, aunque el Ejecutivo tiene una incidencia importante. El Congreso. Perdón, el Congreso. Entonces, tenemos un video muy bueno. A mí me gusta mucho Alejandro Fernández sobre una cápsula que él tiene sobre gasto tributario y quisiéramos compartir esto
con nuestro invitado para poderlo Comentar. conversar. Adelante. Adelante. Muy buenas noches. En el día de ayer el presidente Medina pues avanzaba un poquito lo que fuera su visión para un próximo gobierno de él ser reelecto ahora el 15 de mayo. Entonces hablaba de la necesidad de la tarea pendiente del pacto fiscal, de la revisión de todo lo que tiene que ver de asuntos fiscales en nuestro país, tanto del lado de los impuestos como del lado del gasto público. Y decía, adelantó y dijo específicamente, se tendrá que revisar, sobre todo con lo que tiene que ver con el gasto tributario en la República Dominicana como uno de los elementos a estar ponderando. Y la gente dirá, bueno, Alejandro, ¿pero qué es eso de gasto tributario? Es un concepto un poquito confuso, pero básicamente se refiere a los impuestos que se pudiesen pagar, pero que el gobierno, por una decisión de política, decide dejar de pagar. Que se pudiesen cobrar a diferentes empresas o personas, pero que el gobierno, por una decisión de política, decide dejar de cobrar. No los cobra, aunque reconoce que están ahí. Y son montos importantes. Estamos hablando que para el año 2015, la Dirección General de Impuestos Internos estimaba que había unos 200 mil millones de pesos, es mucho dinero, 200 mil millones de pesos que el gobierno decidió dejar de cobrar en impuestos que en principio, en teoría, se hubiesen cobrado. Ese monto representa un 6.7%, casi que un 7% del Producto Interno Bruto. Monto importantísimo. Recordemos que toda la presión tributaria creo que no alcanza el 14%, por lo cual casi que el 50% de la presión tributaria actual está ahí identificado fríamente en lo que tiene que ver con el gasto tributario o las exoneraciones y las exenciones. Muchas personas dicen, bueno, eso es privilegios, subsidios que se le dan, por ejemplo, a las empresas, a los industriales de nuestro país y demás. Y de hecho no es cierto. El primer gasto tributario, que aglutina el 30% del total, o unos 62 mil millones de pesos, se refiere a las exenciones generalizadas para personas físicas. Sí, para usted, para mí, para todas las personas, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, que no se nos cobra desde el primer peso, sino que se nos cobra a partir de los 33 mil o los 34 mil pesos. Por ese concepto se dejan de cobrar unos 2.900 millones de pesos, pero también hay unos 58 mil millones de pesos de ITEVIS que se dejan de cobrar por una serie de productos que ya ustedes conocen que no se les cobra, ¿verdad? El segundo sector beneficiado son las zonas francas, que representan el 19% del gasto tributario total, o unos 38 mil millones de pesos. Las zonas francas tienen un régimen tributario especial, por el cual se les exonera unos 12 mil millones de pesos en impuestos sobre la renta, unos 14 mil millones de pesos en aranceles, etcétera. El tercer sector más beneficiado es la generación eléctrica, que aglutina un 11% del gasto tributario total, o unos 23 mil millones de pesos. Aunque, ojo aquí, en la generación eléctrica básicamente es por el impuesto selectivo al consumo de los hidrocarburos, básicamente que cuando los generadores eléctricos compran pues combustible, no se les cobra ese impuesto selectivo. Pero ojo, si se les cobrara, ellos tendrían, bajo los contratos existentes, tendrían el derecho de traspasarle eso dentro de la tarifa eléctrica a los consumidores, a los usuarios del servicio eléctrico, así que fuera algo transparente. Bueno, ellos no lo pagan, ellos lo comenzarían a pagar, pero luego también le dirían, bueno, gobierno, voy a pasar esto dentro de mi contrato, lo voy a cobrar a la población. Hay otras leyes como ustedes conocen, digamos, de exenciones o de subsidios o de tratamiento preferencial. Entre ellos está, por ejemplo, el sector cinematográfico, que se estimó que recibió, toda la industria del cine el año pasado, recibió un total de unos 1.000 millones de pesos en exenciones fiscales. También el desarrollo fronterizo, la idea esta de desarrollar industrias en la región de la frontera, recibió unos 1.200 millones de pesos el año pasado. Y por supuesto, uno que yo sé que nos afecta a todos, la compra por internet. La DGI estimó que el gobierno dejó de percibir unos 2.300 millones de pesos en el transcurso del 2015, de ese monto básicamente unos 1.800 millones por ITEVIS que se dejó de cobrar, y también unos 480 millones de pesos por aranceles que se dejaron de cobrar. Las compras por internet representan apenas un 1% del total del gasto tributario de nuestro país. Será interesante ver cuáles serán, hay otros, realmente es una línea, es un concepto bastante amplio,
será interesante ver luego cuáles serán los sectores afectados. Creo que algo podría afectar a las zonas francas, creo que también se podría revisar el tema del desarrollo fronterizo e incluso el tema de la industria cinematográfica. Son posibilidades. Ahora, si de algo estoy seguro, oiga, apúntenlo por ahí, es que lo de las compras por internet es casi una realidad de que una próxima reforma fiscal, y quizás antes de ella, antes del pacto fiscal, es posible de que se vuelen eso, sobre todo por una expresión que usó el presidente Medina en el día de ayer, en contra de la necesidad de lo de la competitividad y que no hayan privilegios entre un sector y el otro. Recordemos que el sector comercial siempre ha dicho de que se siente perjudicado por la existencia de estas excepciones a las compras por internet, las compras por vía de los couriers. Pero ahí hay un monto muy importante y ya que sería demasiado antipático para el gobierno aumentar las tasas de los impuestos, digamos que subir el ITEVIS de nuevo, de incluir nuevos productos dentro del ITEVIS, se estarán buscando mecanismos como este, de buscar exenciones que actualmente se le están dando y que son muchas, unos 200.000 millones de pesos, para ver qué se puede cobrar de ellas. Aunque recordemos Muy bien, ahí teníamos una posición de Alejandro Fernández sobre el gasto tributario. Él hablaba de cifras del año 2015. Ya en el 2017 esa cifra con relación al PIB bajó, pero subió con relación al monto absoluto. Y creo que la proyección para este año anda en 240.000 millones de pesos, la proyección para el 2018. Yo no tengo esta visión populachera de que, pero muy fácil, quitemos todo eso. Claro, eso no es tan sencillo. ¿Qué se puede hacer, según ustedes, con este tema? ¿Hay tela por donde cortar o hay que dejarlo igual? Yo, por ejemplo, hay algunas cosas que la defiendo, como la ley de cine, que ha estimulado mucho la industria del cine, aunque hay usos abusivos también de la ley de cine. Pero de estos 240 o 250.000 millones de pesos, ¿qué se puede hacer? Mira, como decía, creo que en el primer segmento que conversábamos, lo primero que tenemos que hacer en República Dominicana es entender los fundamentos de qué está llevando a que tengamos estas distorsiones dentro del sistema tributario. Tan importantes como que casi la mitad de esas exenciones provienen del ITEVIS, por ejemplo, y anteriormente hablábamos de que existe la necesidad de ampliar las bases, pero con tasas mucho más bajas que la que tenemos ahora. Bueno, eso es una alternativa. Y entonces luego ver por qué sectores productivos determinados están solicitando exenciones. Vamos a ver la estructura de costos de República Dominicana, la incertidumbre que existe, la inseguridad jurídica, la inseguridad personal que también afecta el clima de negocio. Vamos a ver qué dice el Doing Business, vamos a ver qué dice el informe del Foro de Competitividad, del Foro Económico Mundial, y vamos a tomar cartas en el asunto. Pero para empezar, para iniciar, vamos a enfocarnos en el código tributario que tenemos actualmente y cómo él mismo está incentivando a que, a pesar de que tuvimos una corrección en los años 90, han vuelto esta serie de exenciones y se han creado más. Nos Entonces, queda un minuto. ¿Tú sí. crees que esto sea posible, Miguel? Si hay voluntad, todo es posible. El tema es no estar viendo sector por sector con una lupa correcto y querer realizar modificaciones a la normativa, a la institucionalidad, para tratar de beneficiar a alguien en particular. Vamos a verlo todo como un conjunto y vamos a buscarle las soluciones integrales que necesita República Dominicana. Mientras no lo hagamos, lamentablemente tendremos que referirnos a todo este tipo de políticas como parches. Y eso no es lo que necesitamos para un desarrollo sostenido e integral en República Dominicana. Muy bien, amigos. El tiempo se nos ha terminado. El dictador de la televisión. Hubiéramos querido seguir conversando quizás otra hora más sobre estos temas, pero tendrá que ser en otra ocasión donde podremos volver con el tema y con los amigos del CRES u otros economistas y especialistas en el tema. Por cierto, que a Canaguate lo conozco muy bien, trabajé con él en una... qué bien. Y ha habido muchos una gran persona y excelente importantes, profesional. Desde ustedes y de otros organismos. Será hasta la próxima. mañana. Muchas gracias. Gracias.